Muy buenos días a todos los presentes en esta sala y para quienes nos siguen en redes sociales. El Instituto de Profesionalización, Administración y Desarrollo Progresivo presenta a ustedes el día de hoy la conferencia Gestión de Crisis en Seguridad Pública. Y para comenzar, déjenme presentarles en esta mesa a nuestro invitado especial, quien nos acompaña el día de hoy para hacer la presentación de nuestra ponente, el licenciado Edgar Castillo Salinas. Licenciado, muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Y nos da mucho gusto recibirlo en su instituto. Gracias. Doctora Yuridia Rodríguez Castro, nuestra ponente el día de hoy. Y quiero decirles, mi intervención será muy breve, únicamente para comentarles que esta actividad del día de hoy la estamos llevando a cabo como actividad previa para las jornadas que llevaremos a cabo en la segunda semana de enero, en la semana de aniversario del instituto. Las jornadas académicas tendrán una temática muy interesante. Esperamos que todos nos sigan y que nos acompañen en estas actividades previas. Licenciado, le dejo la palabra. Muchísimas gracias, licenciada Carmen, por esta invitación a este honorable instituto. Yuridia, gracias nuevamente por acompañarnos a este estado de la República. Por segunda vez te encuentras aquí con nosotros hablando de un tema muy importante, no solo para este estado, para todo México, por supuesto, y muchas partes del mundo en donde tus temas, por supuesto, son una gran aportación académica. Pues bueno, actualmente aquí colaborando con el Instituto IPRODE, como ya lo mencionó la maestra Carmen, vamos a tener la oportunidad de incursionar y acercar estos temas tan importantes y de actualización en temas de seguridad. Tenemos el gusto de presentar a nuestra querida amiga Yuridia Rodríguez Castro, quien nos va a hacer esta exposición. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de México, es maestra en periodismo por la Escuela Carlos Septién y es doctora en Ciencias Penales y Política Criminal, una gran investigadora en temas de seguridad. Yuridia es una de las pocas especialistas en temas de prevención del terrorismo y financiamiento, es una docente incluso en instituciones importantes como Guardia Nacional y algunas instituciones de seguridad pública en el país, y bueno, especialista en temas de análisis de inteligencia para la prevención delictiva. Tiene una gran experiencia y conocimiento sobre los fenómenos delictivos que afectan a todas las ciudades del mundo, en temas de terrorismo, asesinatos en masa y en serie, y digo además los mensajes que como comunicóloga eres especialista en los mensajes del crimen organizado a través de estas apologías, ¿verdad? Además, conoce perfectamente algunos estudios sobre sistemas predictivos en tema de criminalidad para generar políticas públicas de atención ciudadana. Y bueno, lo más importante también por lo que está aquí con nosotros, ella es una de las primeras mexicanas en publicar sobre terrorismo en la Universidad de Harvard, en la revista Harvard Review of Latin America. Y esto fue en septiembre del 2021. Por supuesto, tu última publicación, el narcoterrorismo y narcotráfico, nos da la oportunidad de tenerte hoy aquí, así que queremos escucharte y por supuesto aprender todas las investigaciones que tú has realizado. Bienvenida, Yuridia. Muchas gracias, Edgar. Gracias, maestra Carmen, gracias al IPRODE, gracias a Edgar, colega, amigo y bueno, gran especialista también. Yo sé que estos temas son muy importantes para toda la comunidad académica y en materia de seguridad, por eso vamos a dar inicio. Espero que les guste esta exposición. Trataré de ser breve, pero a ver, ¿se mueve? ¿No se mueve? A ver si podemos. Es hacia acá, ¿verdad? Es que creo que no alcanza la señal.
No, sí, está ¿Sí? haciendo un pequeño ruido ahí nomás, como si no estuviera la presentación. O si lo podemos mover directo. Ahí está. Bien, bueno, gestionar una crisis en realidad nos refiere primero a dos conceptos bien importantes. ¿Qué es la gestión? Bueno, la gestión, el nombre lo indica, hay que producir gestos a nivel institucional en las organizaciones para que esos gestos se conviertan en un motor. La gestión es imposible sin el liderazgo. El liderazgo es el arte o proceso de influir en las personas para que se esfuercen voluntaria y entusiastamente en el cumplimiento de metas grupales. Desarrollar no solo disposición a trabajar, sino también hacerlo con ahínco y seguridad en sí mismos. En eso consiste el liderazgo en gestión. Hay que reunir gestos que se conviertan en el motor de las organizaciones. Esto para empezar. A ver si vamos a poder moverle, si no voy a solicitar aquí. Ahí está, ya. Bien, pero creo que me regresó. Ahí está. Bien. Bueno, es muy importante la comunicación en la gestión de las crisis. ¿Y por qué? Bueno, porque la gestión no solo es aceptar una crisis y actuar en consecuencia para gestionarla y para administrarla de manera adecuada, sino muchas veces autogenerar la crisis. Esto es muy interesante porque hay crisis que ya están programadas y a veces es mejor programar las crisis que esperar a que lleguen factores externos y produzcan esas crisis que no vamos a poder ni mínimamente advertir. Y bueno, justamente tenemos que tener todo un plan previo para hacer frente a una situación de crisis. Y aquí lo podemos ver, ¿no? La iniciación, tener un análisis preliminar, ¿no? Y a cada rato estar evaluando, volver y regresar, volver y regresar. Siguiente paso, emprendemos una acción en esa etapa, estimamos un riesgo, estimamos el riesgo. Hoy vivimos en una sociedad de riesgo. Hoy vivimos a nivel global los constantes riesgos planetarios, no solo en materia de seguridad, sino en materia también ecológica y en términos económicos. Así que la evaluación del riesgo es constante, la estimación del riesgo es constante. La capacidad que tengamos para estimar esos riesgos nos va a permitir adaptarnos mejor a las crisis, término que vamos a ver a continuación. Entonces evaluamos el riesgo y otra vez volvemos hacia atrás, revisamos, damos un pequeño cierre, emprendemos una acción. Esto es paso a paso, constantemente son ciclos que se tienen que repetir en todo el proceso. Después tomamos medidas de control de riesgo. Esto es bien importante, ¿no? Ya ocurrió la crisis, ya la tenemos encima, entonces hay que controlar los daños. Muchas veces por atender la crisis en lo general descuidamos el control de daños. Y lo más importante en una crisis es hacer control de daños, es decir, informar a la sociedad y a las organizaciones o las instituciones involucradas o los órdenes de gobierno en qué situación estamos. Una información totalmente oportuna y adecuada es mejor que ocultarla para no generar alarma. Eso se los aseguro. Y ese ha sido un error en la gestión de crisis en México. Constantemente tratamos de ocultar la información porque creemos que eso va a impedir que la gente entre en pánico en una situación, por ejemplo, de crisis de seguridad. No, eso no es cierto. Eso es concebir la crisis como algo retrógrada y no es así. Las crisis son oportunidades para el crecimiento de las organizaciones y de las sociedades. Bien, obviamente de los gobiernos, claro está. Entonces, el ver esto así de manera holística, el trabajo de control de riesgo y llegar a la acción inmediata, pero también a la supervisión, es lo que nos va a permitir trabajar de una manera distinta ante las crisis y aprovechar esa situación de crisis. Bien, bueno, la crisis, este es un concepto ya antiguo, realmente griego, ¿no? Grecorromano, grecolatino, del griego crisis y del verbo crino, que tienen varios significados vinculados entre sí, es separar, decidir, hacer una distinción y también
representa un momento decisivo en esa toma de decisión, un momento de la verdad o punto de inflexión. Por lo tanto, estamos ante, fíjense, la oportunidad de hacer un análisis como nunca. La crisis nos permite esa coyuntura de lograr un análisis como nunca antes, que tiene que ver con ese punto de inflexión para hacer trascender nuevos paradigmas. Así que es una gran oportunidad para generar cambios importantes. Bien, bueno, esto es lo que vamos a ver. ¿Qué tenemos al centro de todo esto? En el entorno, en el contexto de liderazgo, ¿no? Vamos a tener la crisis, la resiliencia, ¿no? La decisión. Y esto es bien importante. ¿Qué tenemos que hacer? No podemos realizar cambios drásticos. No podemos hacer grandes cambios. Las crisis nos dan la oportunidad de seleccionar esos cambios, adaptarnos, pero hacer cambios muy selectivos. Darle prioridad a lo crucial, a lo importante. Generar antifragilidad. Hoy no vamos a tener instituciones fuertes, totalmente fuertes, indestructibles. Hagamos de las instituciones antifrágiles, capaces de resistir los avatares de las crisis. Y bueno, la cualidad de algunos, esto también significa la resiliencia, que tanto nos dicen, oye, hay que ser resiliente porque esa es la capacidad que tenemos para reponernos ante las crisis. En realidad se refiere en términos físicos a la cualidad de algunos metales de doblarse sin romperse. Eso es ser fuertes, pero ser capaces de ser flexibles al mismo tiempo. Bien interesante, porque en los conceptos también está el secreto de cómo enfrentar esta situación. Y yo siempre les digo a mis alumnos, cuando trabajamos gestión de crisis en seguridad, imagínate un cubo de hielo, ¿no? El ejercicio del cubo de hielo. Piensa un cubo de hielo, piensa cómo se va a derretir. Anticípate al escenario. No todos los cubos de hielo se derriten igual, ni en el mismo tiempo. No todos los cubos de hielo tienen un charco porque se hayan derretido a partir de la temperatura. Puede ser por una propiedad interna o puede ser por la manipulación del mismo. No todos se derriten de la misma forma, sino en ángulos específicos. Tienes que anticiparte a los escenarios y pensar como en un cubo de hielo que se está acabando, que es como el planeta mismo, ¿no? Que se derrite poco a poco. Esa es una crisis, ya la sabemos que está ahí, latente. Entonces tenemos que imaginarnos cuáles van a ser esos escenarios. Bien, bueno, el cubito que se derrite, imaginemos ese cubo y cómo se puede derretir en las próximas 2 horas, por decir algo, ¿no? Es un ejercicio mental que nos va a ayudar. Intentemos imaginar la forma del charco resultante, es decir, las consecuencias de esa forma de derretirse que tiene, ¿no? ¿De dónde salió el agua? Es otra pregunta analítica que hay que hacernos, y si la trasladamos en términos de crisis, pues imaginemos un charco de agua en el suelo, intentemos reconstruir en nuestra mente la forma de ese cubo que fue. A lo mejor ya solo tenemos el charco, ¿no? Ya no tenemos ese cubo, pero tenemos que imaginarnos lo que fue antes, o cómo queremos que sea si volvemos a generar las condiciones para que haya otro cubo de hielo. Incluso que pudo no provenir de un cubo de hielo, a lo mejor de otro factor. Así que vean todas las preguntas analíticas y metodológicas que podemos hacer ante una crisis. Bien, pues en 6 pasos muy básicos, ¿no? ¿Qué tenemos que estar haciendo? Un trabajo constante de ida y vuelta. Aquí parece que hay una flecha, pero no es unidireccional, ¿eh? Es de ida y de regreso. Prevenir, monitoreo, categorización, acción, seguimiento, análisis y de regreso. Seguimiento, acción, categorización, monitoreo, prevenir otra vez. Regresamos al punto inicial, ¿sí? No sirve de nada hacer trabajo de análisis si no llegamos al trabajo preventivo. No tenemos la información suficiente para prevenir. Bien, pues esto es lo que hablamos de la resiliencia, ¿no? La resistencia para absorber los shocks, ¿no? Eso es bien importante. Preparación para minimizar los daños y costos de las crisis. Transformación de las habilidades para superar las adversidades. Adaptación para responder mejor ante situaciones futuras.
recuperación del estado anterior de la crisis, a la crisis, ¿sí? Por lo menos debo de recuperar el estado anterior, por lo menos. Porque las crisis, como dije, dan la oportunidad de mejorar. Bien, ¿cuándo puede producirse? Estas son las preguntas que hay que hacernos acerca de la crisis. ¿Cuándo puede producirse una crisis? ¿Qué tipo de crisis podemos enfrentar? Hay familias de crisis. ¿Cómo las debemos enfrentar? Hasta a nivel individual, ¿no? Podemos prevenir una crisis. Yo le llamo la triada ante la crisis. Y luego, diagnóstico de la crisis. ¿Qué es la crisis que se presenta? ¿Cuándo comenzó realmente? ¿Por qué ha ocurrido? Las múltiples causas. No hay una sola causa en una crisis. ¿Quién resulta afectado realmente? ¿Sí? A veces nos hacemos escenarios catastróficos de la nada. Tenemos que saber realmente dónde están los daños y qué tanto puede afectar y a quiénes. Eso nos va a permitir controlar mejor los daños. Y bueno, fíjense, tenemos esta idea de detección de señales, preparación, prevención, ¿no? Contención, limitación de daños, ¿no? ¿Qué dice hasta allá el fondo? Recuperación, claro, y aprendizaje. O sea, hacemos una recolección y regresamos a la parte del aprendizaje. Bien, las situaciones de crisis de nivel reducido. No todas las crisis tienen la misma magnitud. Hay unas que son de nivel muy reducido. No requiere intervención directa, se puede tratar preventivamente, se puede neutralizar la crisis antes de que estalle públicamente. Y esto es bien importante porque luego nos ha pasado con los gobiernos o con las instituciones o con las empresas que sobrereaccionan a las crisis. Y hay crisis que se pueden manejar a nivel interno de mucha mejor manera antes de que crezcan, pues porque hubo una filtración o una información que no se dio adecuadamente. Y bueno, hay situaciones de crisis de alcance. Ya una vez que esa crisis ha llegado, tienes que reaccionar de manera inmediata. Ejecutar un plan de comunicación de crisis. Todo el concepto de crisis en Inglaterra, por ejemplo, es un concepto que va acompañado de la comunicación. Dice communication, ¿no? Si no puedes hablar de crisis si no hay comunicación. De hecho, el concepto de crisis no va nunca solo, va aparejado a la comunicación. Si no sabes comunicar la crisis, nunca existió y nunca le vas a ver alguna ventaja, ¿sí? Hay que estar comunicando todo el tiempo para poder enfrentar. Bueno, hay crisis de coyuntura, según el momento. Está sujeta a la temporalidad y los hechos. Bien. Y esto es bien importante, el tema de la semaforización. A veces me dicen, bueno, ¿tú qué piensas de que se haga una semaforización de la crisis públicamente? Pues depende, ¿no? Yo no estaría de acuerdo en hacerlo, por ejemplo, en materia de salud, como se hizo aquí, porque confunde. La semaforización, desde mi punto de vista, es interna. O sea, la institución debe saber en qué nivel está y actuar en consecuencia. Pero para el público no le veo gran utilidad, la verdad, a nivel epidémico, por ejemplo, como lo vimos en el caso de COVID. Les digo, genera incluso hasta más confusión, ¿sí? Bueno, pues tenemos herramientas, procesos, metodologías, habilidades y capacidades, valores, principios y la cultura. Le llaman esto modelo cebolla, ¿no? Para observar la crisis. ¿Cómo ves ese radar? Aquí ya comenzamos a ver un radar que nos va indicando. Y el dichoso FODA, ¿no? Aquí estamos haciendo un repaso general, pero ustedes van a ver que en cada una de estas láminas hay un módulo a desarrollar, ¿sí? El FODA, bueno, pues ustedes saben, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Muy poca gente sabe hacer un buen FODA, ¿eh? Hay veces que solo creen que es un listado de cualidades. No. Hay veces que las oportunidades se convierten en debilidades si no las utilizas a tiempo, si no las sabes gestionar. Las amenazas pueden ser fortalezas también si sabes gestionar una crisis. Entonces es muy dinámico el FODA y tienes que estarlo actualizando constantemente para que sea útil. Si no,
hasta se va a convertir en una limitante para ti y para el desarrollo. Y bueno, este es uno de los métodos que se utilizan, una herramienta también de gestión de crisis en seguridad. Yo la recomiendo mucho en seguridad porque es una herramienta que se puede utilizar en los búnkers, ¿no? En el trabajo, sobre todo del war room, se usa mucho, ¿no? En los cuartos de guerra. Hay una crisis que estalla de repente, es de alto nivel de atención y además urge que reacciones. Bueno, para este tipo de crisis de reacción inmediata, yo recomiendo caja negra porque no te da tiempo de hacer un diagnóstico muy amplio ni muy profundo. ¿Qué haces? Caja negra. En teoría de sistemas y física se denomina caja negra aquel elemento que es estudiado desde el punto de vista de las entradas que recibe y las salidas o respuestas que produce, sin tener en cuenta su funcionamiento interno. Esto es bien importante. Es una caja negra, tú sabes lo que entra, no sabes nunca lo que sale. Lo que importa es que logres deducir las salidas. Que te imagines ese cubo y hacia dónde se va a derretir esa agua. Que te imagines hacia dónde van esas entradas, cómo se van a transformar y cómo van a salir, sin importarte el proceso interno, sino pensando en el efecto. Y eso es bien interesante porque te permite un análisis rápido. Sí, hace alusión evidentemente a las cajas negras de las aeronaves, ¿no? Que por cierto no son negras, son naranjas, ¿no? Pero bueno, en fin, esta caja negra tiene sus entradas. La incógnita siempre es lo que hay adentro de esa caja, ¿no? Es como magia, un poco. Es un mecanismo, programa ejecutable, sistema, módulos. ¿Y qué sale? Eso es lo que tengo que accionar yo en mi mente. Es decir, ¿qué puede salir de todo esto? Tengo una pandemia, ya sé las entradas, voy a tener muertos, voy a tener hospitales atiborrados, pero ¿qué va a salir de todo eso? ¿Qué puedo yo? ¿Cuáles son los efectos de toda esta pandemia? Una educación en crisis, ¿qué tengo que adivinar? No es una adivinanza a palos de ciego, es un trabajo deductivo, metodológico, ¿sí? Bien, bueno, esto es bien interesante. Yo pongo de ejemplo la crisis de Tylenol, porque Tylenol enfrentó una crisis en seguridad. Y es bien interesante porque luego me dicen, bueno, una crisis en seguridad pública solamente es cuando hay un desorden público. No, lo público es prácticamente todo aquello que no solo está en tu ámbito de acción privada. Entonces, si ocurre una crisis en salud, pues es público y es un tema de seguridad. Tengo que informarles a los funcionarios que así es y hay que atenderlo. Entonces, bueno, la crisis de Tylenol llegó a ese nivel de afectar el tema de seguridad en términos pues de salud, que afectó muchísimo, ¿no? En septiembre del 82, 7 personas murieron en el área metropolitana de Chicago después de ingerir unas pastillas contaminadas con cianuro, ¿eh? Es más, se llegó a hablar de terrorismo. Fue muy fuerte esta noticia. En una semana la compañía tuvo que retirar 31 millones de paquetes de medicamentos. Tú lo sabes, eso es terrible en materia de crisis, ¿no? Y gestión. ¿Cómo gestionas algo así? Fue un gran reto, pero muy interesante cómo lo enfrentaron. Y fíjense, 100 millones de dólares tenía el valor, nada más y nada menos de esos medicamentos. A ese nivel las pérdidas. Eso es lo que tú sabes de tus entradas. Sabes que eso está ocurriendo, que va a ocurrir, pero ¿qué va a salir de todo esto? ¿No? ¿Qué va a salir? Bueno, el suceso, lejos de acabar para siempre con la reputación de la compañía fabricante de Tylenol, Johnson & Johnson, fíjense, una de estas grandes farmacéuticas que ahora estuvo muy apuntada con las vacunas anti-COVID, permitió a la compañía convertirse en un ejemplo de responsabilidad social, la oportunidad de la crisis. La empresa tomó el control de la situación y dio una estrategia y con sorprendente rapidez recuperó la confianza que había perdido. Qué interesante. Y todo sin que al día de hoy sepamos que adulteró las pastillas, fíjense. Caja negra, ¿sí? Perdón que te interrumpa, creo que este caso además está, me recuerda un caso de gestión de crisis, así un ejemplo como este, que tiene que ver con farmacéutica. En la época del presidente Fox, no recuerdo exactamente en qué año, cuando empezamos a tener problemas con la metanfetamina, ¿verdad?
el caso Zenly Llegón, ¿no? Entonces hay una incautación de más de 4 toneladas de efedrina en el puerto de Manzanillo, y eso al crimen organizado le generó un problema. Pero fuera de generar un problema a ellos, ¿qué sucede? Viene un decreto presidencial en donde se sabía que la efedrina era el precursor activo para la metanfetamina, y entonces este decreto presidencial hace retirar, por la presión estadounidense también, retirar todos los medicamentos que contienen efedrina o pseudoefedrina. Entonces no hubo un manejo de gestión de crisis, porque resultado de esto, de todo este medicamento que se retiró del Seguro Social y de todas las farmacéuticas, con un plazo predentorio que hubo de 3 meses, todo este medicamento se concentra en las bodegas del Seguro Social en el Estado de México, en un laboratorio, para ser desechadas. Inmediatamente llega un grupo criminal, entra a las bodegas y se roba todo ese medicamento, porque era la única manera de seguir haciendo drogas de diseño y la metanfetamina. Entonces, un caso muy parecido a este que tú estás mencionando, ¿no es cierto? Por supuesto. Y lo que dice Edgar, creo que este evento que menciona él es bien importante recordarlo, porque en México no tenemos esta idea de prevención ni de manejo de crisis, y ahí está el ejemplo. Tuvimos una solución parcial y se convirtió en un problema mayor. Es terrible, ¿no? Hasta nos convertimos, perdón, pero en los camellos del crimen organizado. Qué cosa, ¿no? Les facilitamos todo. Mal manejo de crisis. Pésimo manejo de crisis. Y es de gobiernos anteriores que venimos arrastrando esta situación de la gestión de crisis, y que tenemos que ir aprendiendo con la experiencia también, ¿no? Y bueno, justamente Tylenol se enfrentó a eso, ¿no? Y lo más interesante también es, fíjense, la chica esta tenía 12 años cuando se murió, Mary Kellerman, que fue víctima de tomar uno de estos, pues de estas pastillas de cianuro para calmar un resfriado, ¿no? Eso es que es absurdo, ¿no? Pero así, y fíjense la respuesta de Tylenol. Antes las pastillas, y tú lo sabes, Edgar, porque manejas también el tema de la crisis y de la gestión, una buena solución te permite resolver la crisis. Una solución que públicamente muestre tu responsabilidad ante dicha crisis. ¿Y cuál fue la de Tylenol? Que hoy tenemos en todos los medicamentos. ¿Qué ven ahí diferente? ¿Sí se está escuchando? La etiqueta de la tapa. No teníamos eso en los medicamentos. Entonces se prestaba a adulterar la medicina. Lo que instaura Tylenol rompe el paradigma en materia de seguridad de medicamentos. El sello de seguridad. Y ese sello de seguridad cambia por completo toda la idea de cómo recibimos hoy una medicina. Hasta nos dicen en la farmacéutica, revise que esté sellado su. Hasta las pastillas de caja, ¿no? Te las dan con un pequeño sello para que veas que no se violó ese empaque. Es una solución en materia de seguridad sobre un producto farmacéutico, que sabemos que es un tema que al crimen organizado, como bien dijo Edgar, le interesa muchísimo. Las farmacéuticas y el crimen organizado tienen una historia familiar, desgraciadamente. Recuerdo el caso de la familia Arellano, ¿no? Que la propia Nedina, cuando se retiran del mundo criminal, abren redes de farmacias legales, ¿no? Para continuar con el financiamiento, digamos, de la familia. Interesante, ¿no? Interesante. Y el caso Zenly que menciona Edgar creo que es muy importante, porque fue también un parteaguas en México. No sabíamos que habíamos llegado ya al cambio de paradigma en cuanto a drogas. Seguíamos pensando que aquí solamente se producía marihuana y cocaína, y ya teníamos encima un mercado nuevo, que era el de las metanfetaminas. Y hoy, por eso es que entendemos que hay un nuevo mercado llamado fentanilo, porque existió ese antecedente, ¿no? Y bueno, todos recuerdan esas imágenes de las murallas de dólares que encontré, incalculables, ¿no? Sí, hasta se hizo un concurso, ¿no? A ver, aproxímate a la cantidad real, ¿no? De lo que se incautó. No teníamos idea, ¿no? De la cantidad de dinero, nadie había visto nunca algo así. No hay un caso que haya rebasado eso.
No, de verdad era impresionante lo que se vio. Pero bueno, este es un ejemplo de cómo, en mi caso personal, yo he trabajado algunos temas de valoración de riesgos. Esto lo hice para el municipio de Cuautitlán Izcalli en el año 2019. Entonces, algo que hice con el trabajo en menores de edad en las escuelas, ¿no? Es registrar consecuencias, el grado de las consecuencias, ¿no? En las escuelas, con el acoso escolar sobre todo, y con la violencia familiar y de género, ¿no? ¿Qué consecuencias tenemos? Ahí les importaba más las consecuencias. Fíjense, es bien importante en que las crisis, ¿qué quieres saber? ¿Qué las provoca o cuáles son los efectos en tu enfermo, ¿no? Tienes un enfermo que está en terapia intensiva, ¿qué te interesa? ¿Saber cómo va a quedar después o qué causó que entrara en esa etapa de hibernar, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Yo fui registrando las consecuencias menores, moderadas, dañinas, a críticas. Vamos haciendo una especie de jerarquización gradual y eso nos va a permitir gestionar la crisis mejor. Tenemos un registro de la misma, ¿sí? Y esto es solo un ejemplo, la verdad es que este documento es muy largo, ¿no? Yo tuve que hacer me adelanté, hice como una fotografía, pero es como un pergamino largo y tiene un cruce de variables ahí, haces muchísimos modelos, el Minimax, todos los modelos de administración para enfocarlos en materia de seguridad, ¿no? Y en este caso fue un trabajo que hicimos para el gobierno de Cuautitlán Izcalli, ¿no? Cuando todavía existía el Fortasec. Así es. Bueno, vamos a ver a continuación. Este modelo me encanta y ojalá que algún día podamos ya trabajar un diplomado más amplio sobre esto. El análisis prospectivo. Ustedes cuando escuchan ese concepto, ¿no? Análisis prospectivo, da miedo, ¿no? Pero es muy complicado, ¿no? Yo cuando estudié análisis prospectivo me tocó estudiarlo con rusos, imagínense, maestra, ¿no? ¿Sabes, Edgar? Bueno, era una cosa de locos. Y nos dábamos unos encerrones de 4 o 5 horas, no parpadeabas de estar analizando. Y esta era nuestra base, lo que le llaman crisis para diseñar un futuro. ¿Cómo pensamos el futuro si no es a partir de las crisis? Vivimos en un mundo en constante crisis. Y en seguridad es todos los días. Lo único que tienes es que calificar el grado de las crisis, si es moderada, si no es, ¿no? Si es grave, si es crítica, pero en cierta forma todo el tiempo estás frente a crisis. Bueno, y el mapa radar de futuro es, imagínate el cubo de hielo, ¿no? El después del cubo de hielo, ¿no? Que es bien importante. ¿Cómo vamos a construir futuros? Dice el doctor David Miklos, ¿no? Que es amigo nuestro también. Bueno, y uno de los grandes maestros en análisis prospectiva que tenemos en este país. Ahí lo tenemos, miren, tenemos un eje, es un radar. Al centro tenemos nuestro enfoque del día a día. Es lo único que tenemos. Tenemos los eventos esperados, eventos no deseados, los eventos deseados y los eventos no esperados. Fíjense cómo está la dualidad, ¿no? En los dos extremos del primer eje que cruza, los eventos no deseados y los eventos deseados. Y en el otro eje, también transversal, eventos esperados y eventos no esperados. Nosotros tenemos que solo ir diseñando las distancias en esos eventos. Si son a corto plazo, si son a mediano plazo, si son a largo plazo. Fíjense, ese es un diseño que nos va a permitir. Y aquí ya está más complejo, pero especificado cómo lo vas a hacer. Ustedes han oído hablar del cisne negro, ¿no? Bueno, hay hasta un libro que se llama El cisne negro, cisne blanco. Buenísimo, lo recomiendo mucho. Es complejo porque hay que trasladar los modelos matemáticos al pensamiento, al pensamiento analítico, al pensamiento crítico y aterrizarlo en políticas públicas. Es muy complejo eso, No cualquiera, tiene que haber una preparación no solo a nivel de pensamiento crítico, sino ya entrar a un nivel racional, ¿no? Más complejo. Bueno, ahí lo tenemos día a día, corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Fíjense, futuro no deseado y se ilustra con un cisne. El cisne enfermo, ¿no? Ese futuro no deseado es pues todo aquello que no quisiéramos que pasara, pero que sabemos que va a pasar. Por eso es un cisne enfermo, porque ya sabes que las instituciones tienen sus enfermedades, que van a ir padeciendo cosas y sabes de qué pie cojean. Entonces, aunque no quieras, ese es tu cisne enfermo, ¿no? Pero sabes, eso sí tienes seguridad de lo que te espera.
y lo puedes tener registrado para poder trabajar en esa crisis. Bueno, luego tenemos acá los cisnes blancos, que ahí nos dice muy bien, futuro deseado, acontecimientos esperados y deseados. O sea, es algo que esperamos que ocurra y que deseamos que ocurra. Que se mejoren nuestras instituciones, a diferencia del cisne enfermo, ¿no? Que, bueno, sabemos que es inevitable, que va a ocurrir y no podemos hacer nada para cambiar, ¿sí? Pero podemos amortiguar un poco esa crisis, ¿ok? Y abajo, ¿qué tenemos? El pato. El pato se ilustra así porque son aquellos eventos que solo van a ocurrir gracias a nuestras acciones, ¿sí? No solo porque los acontecimientos externos nos lleven allá, no. Solo si nosotros actuamos de manera directa. Y en el otro extremo tenemos el famoso cisne negro, que son, pues, acontecimientos que no deseamos y son altamente improbables. Uno de los clásicos cisnes negros, pues, es el 11 de septiembre, ¿no? O el COVID. Nadie lo deseaba, obviamente, nadie se lo esperaba, ¿no? Y ocurrió. El escenario menos pensado ocurrió. Ahora, luego me preguntan, ¿puede haber un cisne negro deseado? Claro. Claro. Yo quisiera ganarme la lotería, ¿no? Está muy difícil, ¿no? Pero puede ocurrir, ¿no? Claro. Es un cisne negro, es un escenario totalmente, o casi totalmente improbable, pero puede ocurrir. En ese 1% de posibilidad, ahí puede ocurrir. ¿Ok? Claro que sí. Quisiera que mi país estuviese mejor, por supuesto, y que fuera de hoy a mañana. Sí, puede ocurrir, pero es muy improbable, ¿no? Bueno, vean, ¿no? ¿Cómo podemos ir diagramando todo esto? De manera ordenada, con análisis prospectivo. Este es el análisis prospectivo. Construir escenarios posibles y probables e incluso improbables. Estar preparados para todos los posibles escenarios. Eso es gestionar una crisis. No es decir, oye, te organizas mañana cierran las oficinas. Eso no es gestionar nada, perdónenme. O mañana tú los haces como que los atiendes y ya. Mañana vas a tener la misma crisis, peor, porque no atendiste nada en realidad, ¿no? Entonces, bueno, esto es, ahí lo tenemos, miren, eventos no deseados, eventos esperados, eventos deseados, eventos no esperados. Este material, por supuesto, para quienes participen por una constancia, van a tenerlo de parte de nosotros. Y bueno, pues aquí está ese material para los asistentes oficiales a esta ponencia, que tiene un valor, por supuesto, curricular, indudablemente. Bueno, crisis fuertes en materia de seguridad pública, en materia de seguridad nacional hemos tenido en México. Yo tuve que seleccionar dos que a mí me impactan mucho, ¿no? Una de ellas, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, ¿no? Fue en un espacio público, por lo tanto es una crisis en materia de seguridad pública, en una situación muy compleja, en un contexto como Lomas Taurinas. Esa fue la escena del crimen, una escena muy difícil, hasta en términos de parímetro, de hacer un plano, ¿no? De cómo está la escena del crimen, es dificilísimo, ¿no? Porque las condiciones son complejas para entrar, para acceder. Todo estaba armado, diseñado como para maten a alguien ahí, ¿no? De verdad, era un lugar sin salida, ¿no? Y bueno, ahí han salido nuevas imágenes, hemos tenido nueva información, lamentablemente cada vez nos horroriza más cuando lo vemos, ¿no? Yo era una niña cuando estaba en esa situación y me acuerdo muy bien porque los medios hicieron una cobertura y además fue un impacto a nivel internacional, ¿no? ¿Cómo se manejó esa crisis? ¿Ustedes se acuerdan? Y si no, investiguen. Fue pésimo el manejo de crisis. Para manejo de crisis en comunicación, crisis que no se comunica, ya te rebasó. Si no sabes comunicar una crisis, administrar los tiempos de comunicación de esa crisis, seleccionar qué vas a comunicar de esa crisis, la crisis ya te rebasó y nunca vas a sacar provecho de la misma. ¿Sí? Las crisis son oportunidades para crecer y mejorar. Si no comunicas a tiempo y no comunicas bien, la crisis te rebasa. Una
de las leyes de las crisis y de la gestión de crisis. Nombra un solo vocero. Desde el librito, apúntenlo. Si tienes 30 voceros, ya valió. Así como dicen en los pueblos, ya valió, ¿no? Y como dicen allá en mi tierra también. Se acabó todo. Es más, no pienses en gestionar con 30 voceros. Ya no gestionaste nada. Hay que planear bien cómo comunicar, y para eso tienes que tener un vaso comunicante, aunque sean muchos los que estén trabajando en cómo producir el mensaje. Quien lo debe de emitir es un vocero. Señores de salud, por favor, no estén cambiando a los voceros, ¿no? Y también en seguridad, es muy importante tener un vocero. Bien, otra cosa, se reacciona a tiempo, si no ya no se reacciona, ya no, perdiste tu oportunidad, ¿sí? Los tiempos en que se gestionan las crisis están marcados muy claramente, los tienes que agendar. El mensaje debe ser uno. El vocero dice algo y el titular tiene que decir lo mismo. Si entramos en contradicciones, adiós, se acabó. La crisis te superó. Eso pasó con Colosio. Teníamos muchas versiones, todo el mundo hablaba, todo el mundo tenía un asesino, y que no es el aborto, y que sí es el aborto, y que es otro aborto. Bueno, a la fecha nadie cree. Nadie cree nada. Esa es la mala gestión de una crisis. ¿Ven los resultados? Bueno. Las verdades históricas, pensemos, y ese es otro caso de crisis que aquí voy a mencionar, los 43. Otro tema de gestión de crisis pésimamente manejado en todas las instituciones de gobierno. Perdimos una gran oportunidad de lograr confianza en materia de seguridad por una muy mala gestión de crisis, ¿eh? De ahí viene el problema. Ya ahorita, ni aunque presentes una verdad con todas las pruebas del mundo, nadie la va a creer. Y en Estados Unidos tienen un caso similar, Kennedy, ¿no? O sea, es la pesadilla de siempre, ¿no? Bueno, aquí está, Ayotzinapa y los 43 normalistas, es nuestra gran crisis, ¿no? O sea, y todo el mundo dice, ¿los 43? ¿No? Vas a Londres y dices, oye, ¿qué pasó con tus normalistas? Pasó hace como 10 años. No, perdón, es que ustedes no lo han superado. Exactamente. Pésima gestión de crisis, muchos voceros, muchos actores involucrados, 50,000 versiones. Todo eso no es la oportunidad que tienes si no la aprovechas bien, si no das una correcta comunicación. Y bueno, esta crisis, ¿no? Cerramos con esta crisis. Como ejemplo, tenemos la crisis de Culiacán, sitiado, la captura y liberación, ¿no? De Ovidio. Creo que es una pésima, esa yo creo que anda superando a las otras dos. Tú no puedes, si ya la crisis te superó, pues no hagas algo que envíe otro mensaje contradictorio, ¿no? A la población. Si lo capturas, lo capturas. Si lo vas a dejar libre, ni siquiera piensas en capturarlo. ¿Para qué hiciste un operativo de esa índole si sabías que no lo ibas a poder detener, o no querías, o no podías, o lo que sea? No lo hagas. La crisis la provocaste tú, y tú mismo hiciste una redundancia de la crisis. ¿Por qué? Porque lo liberas, ¿no? Y entonces, pero todavía ahí no acaba el asunto. Hay varios voceros también. Está el gobierno del estado, están los secretarios de la entidad, está el presidente de la república, la versión del secretario de la Secretaría de Seguridad, ¿no? Todos tienen una versión diferente. Y los medios también manejan otras versiones, obviamente, ¿no? Cuando hay ese caos en la comunicación de una crisis. Todas las crisis se ganan y se pierden en la comunicación, que quede claro. Por eso la comunicación es un tema de seguridad, y por eso es que yo me dedico a este tema. Y bueno, muchas gracias, fue creo que una exposición breve, pero espero la hayan disfrutado tanto como yo. Esta es una temática general de lo que podríamos y ofrecemos, tanto en IPRODE como a través de nuestros colegas profesionales y expertos en gestión de crisis. Y bueno, pues es un gusto venir como siempre aquí a esta maravillosa ciudad. Gracias por la recepción y gracias también a los medios que nos acompañan.
Muy bien, pues les recordamos, muchas gracias, doctora, No, al contrario. muy ilustrativa esta ponencia, sí muy general, como usted dice, pero para nosotros y nuestro auditorio seguramente que habremos aprendido algo. Yo relacionaba, por ejemplo, esta cuestión de la prospectiva, del análisis prospectivo. Incluso hacemos análisis prospectivo para diseñar un programa de estudio. Así es. Entonces es muy importante para todo el ámbito profesional conocer estos temas. En esta ocasión se muestra puntualmente para estas situaciones de crisis. Me imaginaba yo también cómo se ha manejado la crisis, los asesinatos de mujeres. Totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Muchos voceros, aprendemos qué es eso, ¿verdad? Muchos voceros, deficiencia en la comunicación. Y pues agradecemos a la doctora Yuridia su ponencia, al licenciado Edgar habernos acompañado con sus muy atinados comentarios. Y les recordamos a todos aquellos que nos están siguiendo en redes sociales y quienes están presentes, que el registro para la obtención de constancia se hace a través de WhatsApp en el número que está en el enlace que siguieron para consultar la publicación de este evento. Agradecemos mucho su presencia, agradecemos mucho la presencia de quienes nos acompañan acá y los esperamos en las actividades que vamos a ir promocionando antes de la semana de aniversario del instituto, que será del 9 al 12 de enero. Muchas gracias por su compañía.